Elegido. Bienvenido a un viaje donde descubrirás tu poder interior y la luz que vive en lo profundo de ti. Muchos sienten que sus vidas están sujetas a una presión latente, como si una oscuridad invisible se arrastrara detrás de sí, obligando a soportar un peso que a veces parece insoportable. ¿Ha tenido alguna vez momentos en los que una fuerza invisible pareciera estar frenando sus movimientos y privando de claridad, y los sentimientos de ansiedad y pesadez no encuentran explicación? Quizás sean las fuerzas oscuras las que imperceptiblemente influyen en tu camino. Analicemos juntos cómo actúan estas fuerzas, cómo manipulan nuestra conciencia y cómo podemos hacer una diferencia para enfrentar cualquier obstáculo en nuestro camino. Eres el elegido, y eso significa que tienes una poderosa energía y resistencia. Felicidades. Ya has superado muchas dificultades y derrotado a esos enemigos, con los que muchos ni siquiera se atreven a enfrentarse cara a cara. Su camino no es solo la supervivencia, sino también el camino de convertirse en un verdadero guerrero de la luz, capaz de superar cualquier oscuridad y despertar su potencial. Las dificultades y el sufrimiento que enfrentamos en la vida a menudo se perciben como simples experiencias físicas, como consecuencias de los eventos del mundo exterior. Pero en realidad, estos problemas van más allá de lo visible y se relacionan con una dimensión invisible que se entrelaza con nuestro ser espiritual y emocional. Las raíces de muchas complejidades se adentran en esferas que no podemos ver o tocar, donde las fuerzas oscuras, sin ser detectadas, colocan silenciosamente trampas para manipular nuestros pensamientos, emociones y acciones. Esta dimensión invisible no es un producto de la imaginación, sino un plano real del ser, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad luchan incesantemente. Las fuerzas oscuras actúan de manera sutil y encubierta, lo que dificulta su detección. No solo crean caos, se enfocan en los aspectos más vulnerables de su vida, eligiendo cuidadosamente los momentos para sus ataques. Su influencia se manifiesta a través de sentimientos de miedo, duda, desesperación o estrés excesivo. Estas fuerzas te rodean como una niebla, reprimiendo el espíritu y creando la ilusión de que estás solo en tu lucha, que toda la carga es tuya. Su objetivo es alejarte de tu verdadero yo, minar tu fuerza interior y hacerte sentir impotente y aislado del mundo. Sin embargo, esta presión que experimentas no carece de sentido o propósito. De hecho, es un testimonio de la luz y el potencial que están ocultos dentro de ustedes, el poder que las fuerzas oscuras perciben como una amenaza. Reconocen más en ti de lo que quizás te des cuenta. Brillantez, poder, capacidad para superar las limitaciones y brillar intensamente en este mundo. El hecho de que te sientas deprimido indica que tu luz interior es tan fuerte que no es fácil apagarla. Las fuerzas oscuras buscan suprimir esta luz porque entienden que si se le permite manifestarse, las desafiará y destruirá su influencia en la realidad. Cada desafío que enfrentas no es solo una carga y una dificultad, sino un indicador de tu poder interno. Estos no son problemas aleatorios, sino símbolos de su importancia. Despierta tu conciencia y deja que la luz se ponga en primer plano, porque es la oscuridad la que le teme. Comprender esto cambia tu visión del sufrimiento. Lo que parece una serie interminable de dificultades puede ser en realidad un llamado para despertar su potencial oculto. Las dificultades que enfrenta no son solo obstáculos en el camino, son catalizadores para el crecimiento y la transformación. Te animan a profundizar en tu ser, revelando capas de fuerza, resiliencia y sabiduría escondidas debajo de la superficie. Cada prueba, por dolorosa que sea, es una oportunidad para fortalecer el espíritu, transformar el dolor en poder y elevarse por encima de la influencia de las fuerzas oscuras. Los textos antiguos y las tradiciones espirituales a menudo hablan de la necesidad de pruebas y sufrimientos como elementos esenciales del camino del alma. Así como el fuego purifica el oro, las dificultades enriquecen el espíritu humano. Cuando te enfrentas al sufrimiento, tienes la opción de sucumbir a la presión de la oscuridad o elevarte por encima de ella, dejar que los desafíos te definan o repensarte a través de ellos.
la presión que sientes, las batallas internas que luchas y las cicatrices que llevas no son solo signos de debilidad o derrota, sino también símbolos de tu progreso hacia el despertar espiritual. Estas pruebas son signos de honor que indican que tu espíritu está construyendo fortaleza y sabiduría. Además, las fuerzas oscuras a menudo buscan explotar tus miedos e inseguridades. Se dirigen a aquellas áreas de la vida donde te sientes vulnerable o carente de confianza. Estas fuerzas no actúan directamente, prefiriendo manipular discretamente la energía circundante y crear situaciones que proyectan sus dudas internas. Si tienes miedo al fracaso, crearán obstáculos que parecen insuperables, alimentando la sensación de fracaso. Si tienes miedo de ser rechazado, pueden provocar situaciones que aumentan la sensación de aislamiento y abandono. Las fuerzas oscuras están tratando de inculcarles que sus miedos y dudas son verdaderos, que no son capaces de manejar las dificultades. Pero su influencia es una ilusión, destruida por la conciencia y la fe en sus capacidades. Al comprender estas manipulaciones, puede enfrentarlas conscientemente, transformando el miedo en determinación y la duda en fuerza. Una vez que te das cuenta de la estrategia de las fuerzas oscuras, tienes el poder de resistir. La conciencia en sí misma es una forma poderosa de luz, y cuando llevas la luz a un lugar oscuro, la oscuridad no puede resistirla. Darse cuenta de que su lucha no es accidental, sino un signo de su valor interno y potencial puede convertirse en una fuente de enorme poder. Cuanto más tensa sea la confrontación, más significativa será tu luz interior. Si fueras insignificante, estas fuerzas no harían tanto esfuerzo para romperte. Pero su luz los amenaza con exponer y dispersar las tinieblas, y por lo tanto, están duplicando sus esfuerzos. Esta comprensión cambia la naturaleza de la lucha. No solo soportas el sufrimiento, estás involucrado en un proceso de transformación profunda que puede conducir a un crecimiento personal significativo y liberación espiritual. A medida que comienzas a comprender el significado más profundo de tu sufrimiento, tu lucha comienza a ser vista no solo como una prueba, sino como una herramienta poderosa. Estas pruebas crean un espacio en tu alma para fortalecer la resiliencia, para el crecimiento de la sabiduría y para el florecimiento de la compasión. Cada obstáculo no es solo un accidente, sino parte del proceso que forma tu ser superior. Al aceptar el desafío, te elevas por encima de las experiencias superficiales de dolor y gradualmente te adentras en la esencia de lo que significa estar realmente vivo. Cada momento de sufrimiento se convierte en una invitación a descubrir una verdad más profunda sobre uno mismo, una verdad que se forja en el fuego de la adversidad. En este momento, no solo estás luchando, sino que te estás reconectando con el verdadero poder dentro de ti, conociéndolo desde un nuevo lado. Su camino no es solo una superación, sino un camino hacia el autoconocimiento y la búsqueda de su verdadero ser, su poder, que como la luz, es insuperable para la oscuridad. Enfrentar a las fuerzas oscuras y la lucha que traen consigo no es un proceso fácil. Requiere coraje, determinación y disposición para mirar a los ojos los rincones más oscuros de su propia psique. Habrá momentos en que las dificultades parezcan insoportables y la rendición puede parecer la única salida. Pero es en esos momentos de desesperación que nacen los mayores avances. Cuando te niegas a dejar que la oscuridad te consuma y te mantienes firme frente a dificultades insuperables, algo más se despierta dentro de ti. Es la conciencia de un poder que no proviene del mundo físico, sino de las profundidades de tu espíritu. Este poder ayuda no solo a sobrevivir, sino también a prosperar, lo que le permite salir de la oscuridad no solo como un sobreviviente, sino como un guerrero de la luz. Esta lucha no se trata solo de superar las circunstancias externas. Es un proceso de transformación del estado interno, liberando su mente de las garras del miedo y la desesperación. Al superar las dificultades, no solo se adapta, sino que trabaja activamente para cambiar sus pensamientos y percepciones. Reemplazan las historias de impotencia con historias de poder y oportunidad, convirtiendo la energía del sufrimiento en combustible para el crecimiento personal.
Cada esfuerzo que hagas no es solo avanzar, sino liberarte del poder que la oscuridad alguna vez pudo haber tenido sobre ti. Cada paso en este camino hacia la transformación debilita la influencia de las fuerzas oscuras. Cuanto más te dediques a tu propia curación, menos espacio queda para las sombras que una vez trataron de consumirte. No solo los dejas atrás, sino que te cambias a ti mismo y a tus límites internos para convertirte en una versión más fuerte y ligera de ti mismo. Esta experiencia de lucha y superación te ayuda a conectarte con aquellos que se encuentran en una situación similar. Cuando compartes tu historia de superación, no solo traes luz a tu propia vida, sino que también te conviertes en una estrella guía para otros que enfrentan dificultades. Tus batallas se convierten en símbolos de resistencia, tus cicatrices se convierten en signos de esperanza y tu camino en un mapa que otros pueden seguir. Al tomar la decisión de superar sus dificultades, no solo se libera a sí mismo, sino que también contribuye al despertar colectivo, acercando la liberación general de las fuerzas que buscan contener a la humanidad. Es importante recordar que este viaje no tiene un punto final. Cada victoria sobre la oscuridad puede ser seguida por nuevos desafíos, y cada etapa de crecimiento puede revelar niveles más profundos de lucha. Sin embargo, esto no tiene por qué causar desesperación. Por el contrario, es una señal de que tu camino es una evolución continua. Las dificultades que una vez parecían insuperables se convierten en escalones en el camino hacia una iluminación más profunda. El sufrimiento que amenazaba con romperte, con el tiempo se convierte en el mismo material del que te estás forjando, convirtiéndose en un ser fuerte, sabio y compasivo. Recuerde, cada paso en el camino hace que su luz sea más fuerte y su historia inspira a otros a superar. Su viaje no es solo una prueba personal, sino también una contribución al despertar general que ayuda a todos los que están listos para avanzar. Al comprender la importancia de las dificultades y el sufrimiento de la vida, se da cuenta de que no solo acepta pasivamente la adversidad, sino que se convierte en un participante activo en su propia transformación. Cada lucha es una oportunidad para crecer, cada prueba es una oportunidad para descubrir su verdadero potencial. Su transformación no es solo una reacción a las circunstancias, sino también el resultado de una elección consciente. Recuerda que no estás solo en este viaje. Muchos pasan por un camino similar, enfrentando dificultades y resistiendo fuerzas invisibles. Estas fuerzas, aunque invisibles, tienen una poderosa influencia en tu vida, a menudo actuando tan sutilmente que no te das cuenta de inmediato de su presencia. No solo crean pequeñas fallas de las que es fácil deshacerse, por el contrario, tienen como objetivo socavar tu esencia desde adentro hacia afuera. Estas fuerzas apuntan a los aspectos más importantes de su vida, sus esperanzas, relaciones y paz interior, buscando debilitar lo que le brinda alegría y satisfacción. Son astutos y pacientes, esperando el momento adecuado para atacar, y cuando eso sucede, usan tus miedos profundos y viejas heridas como puertas por las que penetran la desesperación y la duda. Estas fuerzas manipulan hábilmente su percepción, creando la ilusión de que todas las dificultades dependen completamente de usted. Susurran en los rincones más oscuros de tu conciencia, sugiriendo que el peso que llevas es solo un reflejo de tu propia insuficiencia, no el impacto de fuerzas externas que buscan desviarte del camino. Cuanto más tiempo permanezcas en la ignorancia de su presencia, más profundamente echan sus raíces, penetrando en el paisaje emocional y espiritual de tu vida. Su objetivo final es convencerte de que estás solo en tu sufrimiento, de que nadie entenderá las batallas que estás librando dentro de ti. Esta sensación de aislamiento puede ser desorientadora, lo que le impide acceder al apoyo y hace que sea más difícil encontrar una salida a la oscuridad. La atención plena, sin embargo, puede romper esta barrera. Comprender la verdadera naturaleza de estas fuerzas te devuelve el poder sobre ti mismo, ayudándote a ver que tus dificultades no son solo obstáculos aleatorios, sino pruebas que te ayudan a descubrir tu poder y luz. Las fuerzas invisibles no solo aprovechan sus vulnerabilidades, sino que están creando activamente otras nuevas.
siembran discretamente dudas en áreas donde alguna vez te sentiste fuerte, erosionando gradualmente tu confianza. Es posible que comiences a dudar de cosas que antes pensabas que eran innegables, tus habilidades, tus relaciones e incluso tu identidad. Estas dudas forman grietas en la base interna, expandiendo las brechas a través de las cuales la energía negativa se filtra más profundamente en su conciencia. Las fuerzas aprovechan estas vulnerabilidades como puntos de entrada, aumentando los sentimientos de inseguridad y desesperación. La influencia de las fuerzas invisibles es particularmente destructiva en las relaciones. Pueden causar malentendidos o aumentar los sentimientos de celos, ira y resentimiento. Incluso los conflictos menores pueden convertirse en desacuerdos serios, debilitando los lazos con aquellos que están cerca de usted. El propósito de estas fuerzas no es solo hacerte daño directo, sino también aislarte de tu sistema de apoyo. Se dan cuenta de que sentirse solo te hace más vulnerable a su manipulación. Al destruir sus conexiones con los demás, estas fuerzas debilitan sus defensas, lo que le dificulta obtener ayuda o encontrar apoyo. Estas fuerzas también pueden perturbar tu paz interior. Cuando se manifiestan, desencadenan una gama completa de emociones negativas que son difíciles de manejar. La ansiedad, el miedo y la tristeza pueden convertirse en compañeros constantes que eclipsan cada paso que das. Incluso en momentos de calma, sigue habiendo una sensación de ansiedad, como si algo siniestro estuviera esperando un momento para arrastrarte al caos nuevamente. Esta turbulencia emocional puede dificultar la toma de decisiones, privar de confianza en sus propios juicios y evitar la claridad. Las fuerzas invisibles prosperan en este caos, dándose cuenta de que una mente nublada se convierte en un blanco fácil para la manipulación. La atención plena y el fortalecimiento de la paz interior pueden ser su escudo contra estas trampas. Recuerde, cuando mantiene la claridad y la presencia del espíritu, la oscuridad pierde su poder sobre su mente y acciones. El lado más peligroso de la influencia de las fuerzas invisibles es su capacidad para hacerte creer que el dolor que estás experimentando es únicamente tu carga. Te inculcan la idea de que estás solo en tu lucha y que nadie puede entender realmente la profundidad de tu sufrimiento. Esta sensación de aislamiento puede convertirse en una poderosa trampa que conduce a la desesperanza y la desesperación. Pero aquí es donde la conciencia juega un papel crucial. Una vez que te das cuenta de que estas fuerzas no son solo el fruto de tu mente, sino una influencia externa para romperte, tienes la oportunidad de recuperar tu poder. La conciencia es el primer paso hacia la liberación del poder de las fuerzas invisibles, hacia la restauración del control sobre la propia vida. Cuando reconoces la existencia de estas fuerzas y entiendes cómo funcionan, les estás negando la capacidad de manipularte. Empiezas a darte cuenta de que las dudas y los temores que inspiran no reflejan tu verdadero yo, sino que solo sirven como herramientas para debilitarte. Este cambio de percepción puede ser profundo y transformador, dándote la oportunidad de enfrentarte a estas fuerzas en lugar de sucumbir a ellas. La conciencia se convierte en un escudo que protege tu mente y fortalece tu voluntad. Comprender el impacto de estas fuerzas en su vida le permite tomar medidas proactivas para defenderse. Puede comenzar a identificar los factores que atraen la energía negativa, ya sea el entorno, ciertas personas o incluso sus propios pensamientos. Estos sencillos pasos lo ayudan a establecer límites que limitan el alcance de la exposición a influencias negativas. Se trata de tomar el control de su mundo interior y no permitir que la negatividad externa interrumpa su equilibrio emocional. Al crear barreras para la influencia externa, fortaleces tus fuerzas internas y restableces gradualmente la armonía. Recuerde, su luz interior puede resistir cualquier oscuridad si mantiene la conciencia y la determinación de caminar hacia la libertad y el poder. El viaje para superar el impacto de las fuerzas invisibles no es un evento único, sino un proceso interminable de autodescubrimiento y crecimiento interno. Habrá momentos en que las fuerzas oscuras parecerán más fuertes que nunca, cuando la oscuridad parecerá insuperable. En momentos como este,
es importante recordar que no estás solo. Cada persona se enfrenta en algún momento a estas fuerzas invisibles que buscan perturbar su paz y privarla de alegría. Comprender esta experiencia compartida puede ser una fuente de consuelo y fortaleza. Al saber que otras personas están pasando por pruebas similares, te das cuenta de que, incluso en las horas más difíciles, estás conectado con otras personas que están luchando la misma lucha. Esta conexión te llena de fortaleza interior y te recuerda que la luz que llevas es parte de algo más grande, parte de un despertar colectivo. El camino del guerrero de la luz es un movimiento continuo hacia la libertad, hacia el verdadero yo. Cada paso en este viaje no solo te fortalece, sino que también contribuye a la luz que iluminará el camino para los demás.